noches, yo soy Lady Kaboom. Bienvenidos a la Hora Macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la Hora Macabra, Candyman, dilo 5 veces. Comenzamos. Cierra la puerta. Hazlo despacio, sin hacer ruido, y quédate ahí un momento en silencio. ¿Lo sientes? Ese peso en el aire, esa densidad que parece pegarse a la piel, como si la oscuridad no fuera solo ausencia de luz, sino una materia espesa que respira contigo, que se desliza por las paredes, que se esconde en los rincones donde tus ojos no alcanzan a acostumbrarse. Hay noches en las que el silencio no es vacío, es presencia. Y esta es una de esas noches. Ahora mírate, no tengas prisa. Acércate a un espejo. No importa cuál, el del baño, el del pasillo, incluso ese pequeño, manchado, que apenas refleja bien. Acércate, lo suficiente para notar los detalles que normalmente ignoras. La ligera humedad acumulada en el vidrio, las diminutas vetas que lo recorren como cicatrices, esa capa casi invisible de polvo que se mezcla con el vapor y deja un rastro áspero, pegajoso. Si pasas los dedos, se te van a pegar. Hazlo, toca el espejo. ¿Sientes el frío? No es un frío normal. No es como el de una ventana o un metal. Es un frío que parece más profundo, como si no viniera de la superficie, sino de algo detrás. Algo que no ves, pero que está ahí, esperando, observando. Respira. Escucha con atención. No lo que está afuera, sino lo que está dentro. Tu respiración rebotando en el vidrio, el leve crujido de la casa acomodándose, y debajo de todo eso, casi imperceptible, un zumbido. ¿Lo oyes? Es tenue, constante, como si algo vibrara en un lugar donde no debería haber nada. Un sonido húmedo, espeso, como alas moviéndose en un espacio cerrado, como si cientos de cuerpos diminutos rozaran entre sí en la oscuridad. No te apartes, porque hay algo que debes entender, algo que la mayoría aprende demasiado tarde. Los espejos no solo reflejan, los espejos guardan, repiten y a veces esconden. Desde hace años, décadas, generaciones enteras, existe un juego. Así lo llaman. Un juego que empieza con risas nerviosas, con luces apagadas, con alguien diciendo, no pasa nada. Un juego que parece inofensivo, hasta que deja de serlo. Todo lo que tienes que hacer es colocarte frente al espejo, como ahora, y decir un nombre. Una vez no es suficiente, 2 veces tampoco, 3, 4, no, 5, 5 veces, claras, sin titubear, dejando que cada sílaba se forme completa en tu boca, dejando que el sonido se adhiera al aire, que toque el vidrio, que atraviese esa superficie que parece sólida, pero que tal vez no lo es tanto como crees. Hay quienes dicen que no ocurre nada, que es sugestión, que es miedo, que es la mente jugando contigo en la oscuridad. Pero hay otros que describen cambios,
pequeños, casi imperceptibles al inicio. El aire se vuelve más pesado, más difícil de respirar, como si cada inhalación arrastrara humedad. Un olor dulce, pero no agradable. Un dulzor podrido, como miel abandonada demasiado tiempo, mezclada con algo metálico, algo que recuerda vagamente a la sangre. ¿Y el reflejo? Tu reflejo deja de coincidir exactamente contigo. No es algo evidente, no al principio. Es un retraso mínimo, un gesto que termina un segundo después. Unos ojos que parecen sostener la mirada un instante más de lo normal, como si no fueras tú, como si fuera otra cosa, imitándote, aprendiendo, esperando. Porque hay algo más, algo que no se dice en voz alta, pero que siempre está presente en esas historias susurradas, en esos relatos que se cuentan a medianoche y se olvidan por la mañana. Que cuando dices ese nombre, no estás llamando a algo, estás respondiendo, estás contestando a algo que ya estaba ahí, al otro lado, pegado al vidrio, respirando lentamente, sintiendo cada vibración de tu voz, cada latido que retumba en tu pecho y se transmite como un eco a través de la superficie fría que tienes justo enfrente de ti. Algo que no necesita verte, porque ya te conoce. Algo que necesita cruzar, porque tú le estás abriendo. Así que antes de continuar, antes de que avancemos, quiero que te hagas una pregunta, una sola, y que la respondas con absoluta honestidad. Si en ese momento, en la oscuridad, con el aire volviéndose cada vez más denso, con ese zumbido creciendo apenas lo suficiente para no poder ignorarlo, si en este momento tu reflejo parpadeara cuando tú no lo haces, ¿seguirías mirando? Porque esta noche, en la hora macabra, no vamos a contar un juego. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando algo responde. El juego inocente. La mayoría de las personas cree que sabe quién es Candyman, pero casi siempre lo que conocen es la versión diluida, la que se volvió popular en el cine, la que convirtió algo incómodo en entretenimiento. La realidad es más turbia. El origen del nombre no aparece primero en una película, aparece en relatos orales, en testimonios dispersos, en investigaciones urbanas de finales del siglo pasado, particularmente en ciudades como Chicago, donde psicólogos y sociólogos comenzaron a documentar un fenómeno recurrente entre adolescentes. Rituales frente al espejo que no terminaban como un simple juego. Uno de los casos más citados es el de la investigadora Ellen Line, quien recopiló testimonios de jóvenes que afirmaban haber experimentado alteraciones perceptivas intensas después de repetir un nombre 5 veces frente al espejo. Un nombre que con el tiempo se consolidó en uno solo, Candyman. Antes de eso, el patrón ya existía. Decir un nombre, provocar una respuesta. Pero con este específicamente algo cambió. Los relatos comenzaron a coincidir en detalles específicos. Un olor dulce y rancio, como miel en descomposición. Un zumbido constante, como insectos atrapados en un espacio cerrado. Y sobre todo, la sensación persistente de que el reflejo no era del todo un reflejo. Y ahí es donde comienza este caso. No es una invención, no es una historia aislada.
Es una reconstrucción basada en múltiples testimonios que comparten la misma estructura, el mismo error, el mismo momento exacto en que todo deja de ser un juego. Ocurrió en una casa bastante común, una de esas donde los sonidos nocturnos se confunden con la madera acomodándose, donde los pasillos parecen más largos cuando las luces están apagadas. Era una reunión cualquiera. Adolescentes, risas, música. El tipo de ambiente donde la tensión no debe existir. El baño era pequeño, azulejos fríos, ligeramente húmedos, con ese olor característico a jabón viejo mezclado con humedad acumulada. El espejo era rectangular, con bordes apenas opacos por el paso del tiempo. Pequeñas manchas que distorsionaban el reflejo si uno se acercaba demasiado. 5 chicos entraron, no por curiosidad genuina, sino por una especie de desafío adolescente. Porque alguien mencionó este juego, porque otro se rió, porque nadie quería ser el primero en decir que no. Es solo un nombre, dijo uno. No pasa nada, agregó otro, aunque su voz no sonó tan firme como pretendía. La luz se apagó y en ese instante el ambiente cambió. No de forma brusca, no como en las películas, sino de una manera mucho más sutil, mucho más inquietante. El aire se volvió ligeramente más pesado, como si la humedad aumentara de golpe, pegándose a la piel, dificultando una respiración completamente profunda. Las risas comenzaron a transformarse, primero en silencios cortos, luego en respiraciones contenidas, luego en ese tipo de quietud bastante incómoda, donde nadie quiere ser el siguiente en hablar. Uno de ellos dio el primer paso. Se acercó al espejo, lo suficiente para que su aliento comenzara a empañar la superficie. La condensación formó una capa irregular, húmeda, que distorsionaba su rostro, haciéndolo ver incorrecto. Candyman, dijo. Su voz fue más baja de lo esperado, como si el espacio absorbiera parte del sonido. Nada ocurrió, o eso creyeron. El segundo chico repitió, Candyman. Un leve crujido en la pared, casi imperceptible, como si algo se desplazara dentro muy lentamente. ¿Ya ven? Alguien susurró desde atrás, intentando recuperar el tono burlón, pero sin lograrlo del todo. El tercero habló. Candyman. Y fue ahí, justo ahí, donde uno de ellos mencionó después que sintió algo extraño en el oído. No un sonido claro, no una voz, sino una vibración. Un murmullo tan cercano que no parecía provenir del ambiente, sino de algo pegado, demasiado cerca. El aire cambió otra vez, más denso, más tibio, pero no reconfortante, sino húmedo, cargado, con un olor que comenzó a filtrarse lentamente. Dulce, sí, pero con un fondo agrio, como fruta descompuesta, como azúcar fermentada, como miel olvidada en un frasco cerrado durante demasiado tiempo. El cuarto chico dudó, se notó, su respiración se volvió irregular, sus hombros se tensaron, su reflejo ligeramente retrasado cuando levantó la cabeza. Candyman, dijo finalmente. Y entonces, silencio. No el silencio normal, no la ausencia de sonido,
sino un silencio lleno, saturado, como si el espacio estuviera ocupado por algo que no se podía ver, pero que estaba ahí, inmóvil, esperando. El último, nadie quería hacerlo. Se miraron entre ellos, o al menos eso lo intentaron, porque sus ojos regresaban inevitablemente al espejo, a ese reflejo que ahora parecía sostener la mirada un segundo más de lo necesario. ¡Di algo!, susurró uno. ¡Termina!, dijo otro, más bajo, casi suplicando. El quinto chico dio un paso adelante, tan cerca que su frente casi tocó el espejo. Y entonces lo dijo. ¡Candyman! No hubo gritos, no hubo una aparición inmediata. Lo que ocurrió fue peor, porque tardaron unos segundos en darse cuenta. Primero fue la temperatura. Descendió de golpe, pero no como un aire frío externo, sino como si el frío surgiera del propio espejo, irradiando hacia afuera, atravesando la superficie, instalándose en la piel como agujas finas. Después el zumbido. Ahora claro, inconfundible. No fuerte, no evasivo, pero constante, persistente, como si algo vibrara justo detrás del vidrio, como si un enjambre entero se moviera en un espacio imposible, demasiado cercano. Uno de ellos intentó reír. Un sonido corto, seco, completamente fuera de lugar. Ya estuvo, vámonos, dijo, pero nadie se movió, porque todos lo estaban viendo. El reflejo. No era una distorsión total, no era una figura diferente, era algo mucho más sutil, mucho más perturbador. Uno de ellos parpadeó, pero su reflejo no lo hizo al mismo tiempo. Ese desfase, mínimo, casi imperceptible, fue suficiente. ¿Viste eso?, susurró alguien. Nadie respondió. El olor se intensificó. Más dulce, más pesado, casi pegajoso. Como si el aire tuviera consistencia. Como si cada inhalación dejara un rastro en la garganta. Espeso, incómodo. Y entonces, uno de ellos juró, años después, que no fue imaginación, que lo sintió. Algo observando, no desde atrás, no desde la puerta, desde el espejo, no como una figura clara, no como un rostro definido, sino como una intención, como una conciencia pegada al otro lado, alineándose con cada uno de sus movimientos, estudiando, esperando. Nadie gritó, nadie salió corriendo de inmediato, porque el terror real no siempre paraliza con violencia. A veces se instala lentamente, como una humedad que se filtra en las paredes, como un sonido que no puedes dejar de escuchar, como una mirada que sabes con absoluta certeza que no es la tuya. Y en ese momento, aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos entendieron lo mismo. Algo había escuchado. El quinto nombre. Hay un punto exacto, un instante preciso, en el que todo cambia.
No ocurre cuando dices el primer nombre, ni el segundo, ni siquiera el cuarto. Hasta ese momento la mente todavía encuentra excusas, todavía intenta racionalizar lo que siente. Pero el quinto no es repetición, es confirmación, es apertura. Es el momento en el que algo deja de ser llamado y comienza a responder. Los testimonios coinciden en algo inquietante. Nadie recuerda con claridad el segundo exacto en que lo dicen. No porque lo olviden, sino porque algo en ese instante se distorsiona. Como si el tiempo mismo se doblara ligeramente, como si la percepción se estirara, se volviera viscosa, difícil de atravesar. El quinto nombre no suena igual. Sale de la boca, pero no se siente propio. La voz pierde consistencia, como si alguien más la empujara desde dentro, como si las cuerdas vocales vibraran con una intención que no es completamente tuya. Y cuando el sonido toca el espejo, no rebota, se queda. Esa es la primera anomalía. Normalmente, el sonido muere en el aire, se disipa, se pierde, pero en ese momento el espacio parece retenerlo, como si el vidrio lo absorbiera, como si cada sílaba quedara adherida a la superficie, húmeda, temblando, viva, negándose a desaparecer. Candyman. La palabra queda suspendida y entonces comienza el cambio. El reflejo es lo primero que traiciona la realidad, no de forma violenta, no como una ruptura evidente, sino como una falla mínima, una imperfección tan sutil que la mente tarda en procesarla. La imagen en el espejo sigue ahí, sigue siendo tú, pero algo en la sincronía se rompe. Un movimiento. Tarda un instante más en completarse. Una respiración no coincide. Los ojos. Los ojos son lo peor, porque no parpadean al mismo tiempo. Ese desfase, ese retraso microscópico, genera una sensación inmediata de rechazo, como si el cerebro gritara en silencio que algo está mal, profundamente mal, pero sin poder explicarlo. Y sin embargo, no puedes dejar de mirar. El vidrio empieza a cambiar, no físicamente, no de una forma que puedas tocar y señalar, pero sí en cómo se percibe. La superficie deja de sentirse completamente sólida, deja de parecer una barrera. Hay algo en su profundidad, algo que antes no estaba, o que siempre estuvo, pero que ahora se revela. Parece más oscuro, más profundo, como si el reflejo ya no fuera solo una imagen, sino una especie de capa, una membrana, ligeramente ondulada, respirando casi imperceptiblemente, como si detrás hubiera un espacio, uno que no debería existir. Algunos describen la sensación de querer tocarlo, no por casualidad, no por curiosidad, sino más bien por impulso. Los dedos se acercan lentamente, casi temblando, hasta rozar el vidrio. Y ahí ocurre algo que no debería ser posible. La textura cambia. No es completamente lisa, no es completamente fría. Hay una ligera resistencia, una humedad diferente, más densa, como si la superficie tuviera una capa orgánica, algo que cede apenas, que responde al contacto, que no se comporta como un objeto inerte. Es sutil, pero suficiente. El aire se vuelve más pesado. Cada respiración requiere más esfuerzo, como si el oxígeno estuviera mezclado con algo más, algo espeso, que baja lentamente por la garganta dejando un rastro tibio, incómodo,
casi pegajoso. Y el olor, ese olor, dulce pero corrupto, como miel. Sí, pero no miel fresca, no miel limpia, sino miel fermentada, olvidada, atrapada en un lugar sin luz durante demasiado tiempo. Un dulzor que se vuelve invasivo, que se adhiere a la nariz, que se mete en la boca, que deja un sabor metálico en la lengua, como si algo se oxidara lentamente dentro del aire. Y entonces, el sonido. Al principio, apenas imperceptible. Un zumbido. No viene de afuera, no viene de las paredes, no viene de ningún punto claro. Está en todas partes. Y al mismo tiempo parece concentrarse en el espejo. Un zumbido irregular, orgánico, como alas moviéndose en un espacio cerrado, como cuerpos diminutos chocando entre sí, arrastrándose, acumulándose, creciendo. No es fuerte, pero no se detiene. Y mientras más lo escuchas, más claro se vuelve, más cercano, más imposible de ignorar. Algunos intentan apartar la mirada, pero no pueden, porque algo en el reflejo cambia otra vez. La imagen deja de imitar, comienza a participar. Un leve movimiento ocurre antes de que tú lo hagas. Un gesto aparece, apenas una fracción de segundo adelantado, como si lo que está en el espejo ya supiera, como si no estuviera reaccionando, sino guiando. El miedo en ese punto ya no es sorpresa, es comprensión, lenta, pesada e inevitable, porque algo empieza a encajar. No es que el espejo esté fallando, no es que la percepción esté alterada, es que hay algo más ahí, algo que ocupa ese espacio, que utiliza la forma, que aprende los movimientos, que se ajusta poco a poco hasta que la diferencia deja de ser evidente. Y entonces ocurre el silencio. No el silencio natural, no el que conoces. Es un silencio que cae como una capa gruesa, sofocante, que aplasta todos los sonidos, e incluso el zumbido, incluso la respiración. Un silencio total. Y en ese silencio algo se mueve. No rápido, no brusco, lento, del otro lado. No es una figura completa, no es una aparición clara, es más bien una alteración, una distorsión en la profundidad del reflejo, como si algo se desplazara detrás, muy atrás, en un espacio que no debería existir dentro de un simple espejo, pero está ahí y se acerca, no caminando, no flotando, deslizándose, como si no tuviera peso, como si no estuviera limitado por nada de lo que conoces. El vidrio parece reaccionar, se tensa, casi imperceptiblemente, como una superficie líquida que intenta mantenerse firme, pero que empieza a ceder. Apenas lo suficiente para que algo desde el otro lado presione. No hay contacto directo, no todavía, pero la sensación es inconfundible. Hay algo justo allí, del otro lado. Después de la delgada capa de vidrio húmedo, separado de ti por milímetros, observando, midiendo,
esperando el momento exacto. Y entonces el zumbido regresa, más fuerte, más cercano, más vivo. Y entre ese sonido, entre esa vibración constante que llena el espacio, algunos aseguran haber escuchado algo más. No una palabra clara, no una voz definida, sino un susurro fragmentado, roto, como si estuviera formado por muchas voces al mismo tiempo, superpuestas, arrastrándose unas sobre otras, intentando construir algo, intentando decir algo, intentando salir. Tu reflejo sonríe, pero tú no estás sonriendo. Y esa es la diferencia que ya no se puede ignorar. Porque en ese momento, en ese punto exacto, donde el quinto nombre ya fue dicho, donde el sonido aún vibra en el aire, donde el espejo ha dejado de ser solo un objeto, la pregunta deja de ser si algo vendrá. La pregunta real, la única que importa, es cuánto tiempo lleva ahí. Lo que vive detrás. Después del quinto nombre, ya no hay regreso inmediato. No es como apagar una luz. No es como salir corriendo y cerrar la puerta. Los testimonios coinciden en algo que incomoda profundamente. Lo que ocurre después no se detiene cuando dices que ya fue suficiente. Porque en ese punto ya no se trata de lo que tú quieres. Se trata de lo que ya cruzó o de lo que está a punto de hacerlo. El espejo deja de ser un reflejo, se convierte en profundidad. No una profundidad clara, no un espacio definido, sino una oscuridad espesa, densa, como si el vidrio ocultara una capa más y detrás de esa capa otra y otra, como si no hubiera fondo. Algunos lo describen como mirar dentro de agua negra, inmóvil, sin ondas, sin superficie clara, pero con algo moviéndose muy lentamente en su interior. Ahí es donde aparece, no de golpe, no como una figura completa. Primero es una insinuación, una sombra dentro de la sombra, un cambio mínimo en la textura de esa oscuridad, como si algo interrumpiera la uniformidad, como si una forma comenzara a organizarse, pero sin definirse completamente. Y entonces el olor regresa, más fuerte, más presente. No llega desde la habitación, no entra por la puerta, no viene de ninguna fuente identificable. Es como si naciera directamente del espejo, como si se filtrara desde ese espacio imposible, impregnando el aire con una densidad insoportable. Dulce, pero no agradable. Un dulzor que se pega a la garganta, que se instala en la lengua, que deja una sensación aceitosa al respirar, como si cada inhalación arrastrara pequeñas partículas invisibles, espesas, tibias, vivas. Miel, sí, pero podrida, fermentada, olvidada en un lugar sin tiempo. Y mezclado con eso, humedad. No la humedad limpia de la lluvia, sino una humedad encerrada, antigua, como la de un lugar sellado durante años, donde el aire no circula, donde todo se descompone lentamente, donde cada superficie guarda residuos de algo que ya no debería estar ahí. La piel reacciona, se eriza, pero no por frío, por presencia, porque el cuerpo entiende antes que la mente que algo está demasiado cerca. El zumbido cambia. Ya no es solo un sonido de fondo, se vuelve direccional, se concentra. Proviene del espejo, sin duda, y no es uniforme. Se mueve,
Se desplaza dentro de esa profundidad, como si siguiera algo, como si rodeara algo, como si respondiera a una entidad mayor que no se ve, pero que está ahí, en el centro, atrayéndolo todo. Es el sonido de abejas, pero no como en un campo abierto, no como en la naturaleza. Es un zumbido atrapado, contenido, comprimido en un espacio reducido, como si cientos, miles de cuerpos vibraran en una cavidad cerrada, golpeando contra algo que no pueden atravesar todavía. Algunos aseguran que el sonido no solo se escucha, se siente, como una vibración interna que sube por los pies, que recorre las piernas, que se instala en el pecho, como si el cuerpo se convirtiera en una caja de resonancia, como si algo estuviera usando la misma materia para hacerse notar. Y entonces se ve, no completo, no claro, pero suficiente. Una forma comienza a separarse de la oscuridad. No emerge hacia afuera, se acerca lentamente, de una manera antinatural, porque no sigue las reglas del movimiento humano, ni animal, ni de nada que parezca ser terrestre o al menos de este lado de la dimensión. No hay pasos, no hay desplazamiento continuo, es más bien un deslizamiento irregular, como si partes de esa forma aparecieran en posiciones ligeramente distintas, como si no estuviera sujeta al espacio, como si simplemente se reorganizara cada vez más cerca. La silueta es inconsistente. A veces parece más alta, a veces más ancha, a veces se distorsiona, como si el propio espejo no pudiera contenerla completamente, como si su forma real no encajara en ese plano. Pero hay algo que permanece, una presencia vertical, una intención y un rostro, o lo que intenta ser uno. No se distingue con claridad, no hay rasgos definidos, pero hay zonas más oscuras donde deberían estar los ojos. Y esas zonas no reflejan, absorben. Parecen huecos, profundos, sin fondo, que no devuelven la mirada, sino que la toman, la jalan, la mantienen fija, como si mirar ahí fuera un error, pero uno del que ya no puede salir. El movimiento se detiene, por un instante nada más, y en ese instante el zumbido también. Silencio absoluto. Y luego algo nuevo, un sonido húmedo, sutil, como algo que se abre, como una superficie que se separa apenas lo suficiente para dejar pasar algo más. El vidrio cambia otra vez. No se rompe, no se agrieta, pero pierde rigidez. Se curva, casi imperceptiblemente hacia afuera, como si algo presionara desde el otro lado, como si la barrera dejara de ser completamente firme, como si ya no fuera una división clara. Algunos dicen que en ese momento el reflejo deja de existir por completo. Ya no hay duplicación, ya no hay imitación. Solo está eso y tú, frente a frente, separados por una capa tan delgada que deja de sentirse segura. El olor es insoportable ahora. Penetra, se queda, se adhiere al interior de la nariz, baja por la garganta, deja un rastro espeso que no desaparece, que se mantiene incluso cuando intentas respirar por la boca, incluso cuando intentas apartarte, pero no te mueves, porque el cuerpo no te responde. No es parálisis total, es algo más extraño.
Es como si una parte de ti no quisiera moverse, como si hubiera una atracción, una necesidad, una conexión que no puedes explicar, pero que te mantiene ahí, mirando, respirando, sintiendo. Y entonces ocurre el primer contacto. No físico, no todavía, pero real. La forma del otro lado inclina ligeramente la cabeza. Un movimiento lento, deliberado, imposible de confundir. No es imitación, no es coincidencia, es respuesta a ti. El zumbido regresa, pero ahora está más cerca, mucho más cerca. No solo dentro del espejo, alrededor, en el aire, en los oídos, debajo de la piel. Y entre ese sonido, otra vez ese murmullo, más claro, más insistente. No son palabras completas, no son frases definidas, pero tienen intención. Una intención que se arrastra, que se forma, que intenta cruzar la barrera del sonido, igual que la otra cosa intenta cruzar la del vidrio. Y en ese punto, todos los testimonios coinciden en algo que cambia todo. No es que lo estés viendo, es que eso te está viendo a ti, no como un reflejo, no como una imagen, como algo externo, algo separado, como algo que por primera vez te reconoce. Y cuando eso ocurre, cuando esa conciencia se fija en ti, cuando ese espacio imposible deja de ser solo profundidad y se convierte en presencia, ya no estás frente a un espejo, estás frente a algo que vive ahí, algo que no llegó cuando dijiste su nombre, algo que ya estaba y que ahora sabe exactamente dónde estás tú. El primer contacto. El momento en que ocurre no siempre es evidente. No hay un punto claro en el que puedes decir, aquí empezó, porque el primer contacto no llega como un golpe, no irrumpe, no rompe la realidad de forma inmediata, se filtra, se acerca sin anunciarse, se instala. Después de que algo te ve, lo siguiente no es que aparezca por completo, lo siguiente es que se acerque. Los testimonios coinciden en algo profundamente perturbador. El primer contacto no es visual, es íntimo, demasiado íntimo. Empieza con el sonido, no con el zumbido. Ese ya está ahí, constante, envolviendo el ambiente como una capa invisible. No, esto es diferente. Es un susurro, pero no llega desde el espacio, no rebota en las paredes, no entra por los oídos como un sonido normal. Se forma directamente junto a ellos, como si alguien estuviera justo detrás de tu cabeza, tan cerca que el aire que exhala rozara tu piel, pero sin presencia visible, sin cuerpo, sin forma definida. Un murmullo bajo, fragmentado, roto. No es una palabra clara, no al inicio. Es más bien una mezcla de sonidos, sílabas que no terminan de formarse, como si muchas voces intentaran hablar al mismo tiempo, superpuestas, empujándose, generando una vibración que no puedes ignorar. Algunos aseguran que intentaron apartarse, dar un paso atrás, romper la distancia, pero el cuerpo no responde como debería. Repito, no es parálisis completa, es algo peor. Es una lentitud extraña, como si el aire se volviera
espeso, como si cada movimiento tuviera resistencia, como si algo sin tocarte directamente estuviera limitando la forma en que puedes moverte. Y entonces, la respiración, no la tuya, otra, se siente antes de entenderse. Un cambio en la temperatura del aire, justo en la nuca, justo en el cuello. Una corriente tibia, irregular, húmeda, que no coincide con tu propio ritmo. Inhalas y al mismo tiempo algo más exhala. No al mismo compás, no con la misma profundidad. Es cercano, demasiado cercano, como si alguien estuviera pegado a tu espalda, inclinándose lentamente hacia tu oído, respirando con calma, con paciencia, como si no tuviera prisa. El olor se intensifica. Ese dulzor podrido a miel descompuesta se vuelve insoportable a esa distancia. Ya no es solo ambiental, es directo, concentrado, como si la fuente estuviera justo ahí, justo detrás, lo suficiente para que cada respiración arrastre ese aroma hasta el interior del cuerpo, dejándolo impregnado, difícil de ignorar, imposible de olvidar. El instinto grita, corre, muévete, rompe esto. Pero hay algo más fuerte, algo que no permite reaccionar con claridad, porque el miedo en ese punto no es explosivo, es profundo, es una certeza que se instala lentamente, como una idea que no puedes sacar de la cabeza, como una verdad que no quieres aceptar, pero que ya entendiste. No estás solo, y lo que está contigo no necesita mostrarse completamente, porque ya está lo suficientemente cerca. El susurro cambia, se vuelve más claro, no completamente entendible, pero sí más estructurado, como si las voces comenzaran a alinearse, a encontrar un ritmo, una intención más definida. Algunos aseguran haber distinguido su propio nombre, no pronunciado con claridad, sino insinuado, arrastrado, deformado, como si la cosa intentara replicarlo, pero sin comprender completamente cómo hacerlo. Otros dicen que no escucharon palabras, escucharon pensamientos, ideas que no eran suyas, que parecían provenir de alguien más, que aparecían de pronto, sin lógica, sin contexto, como si alguien más las colocara ahí, suavemente, sin forzar, dejándolas crecer dentro de la mente. Voltea, escucha, quédate. No como órdenes, como sugerencias. Y eso es lo más peligroso, porque no se sienten externas, se sienten propias. La piel reacciona, no solo con escalofríos, con presión, ligera, sutil, pero real. En los brazos, en los hombros, en la espalda, como si algo te rozara apenas, como si algo pasara muy cerca, lo suficiente para alterar el aire, lo suficiente para generar una sensación de contacto sin que haya nada visible. Algunos describen la sensación de algo deslizándose por la piel, no como una mano, no como dedos, algo más irregular, más orgánico, más fragmentado, como si pequeñas superficies, múltiples, tocaran en secuencia, dejando una estela fría, húmeda, que desaparece tan rápido como aparece, pero que deja una marca
en tu percepción. Y mientras eso ocurre, el espejo sigue ahí, pero ya no es el centro, porque el horror ya no está frente a ti, está contigo, respirando contigo, pensando cerca de ti, aprendiendo. Ese es el punto de quiebre, el momento en que todo cambia de lugar. Antes mirabas hacia el espejo, ahora algo te mira desde donde tú estás. Los testimonios coinciden en un detalle que rompe cualquier intento de racionalizar lo que ocurre. Cuando el cuerpo logra reaccionar, cuando alguien intenta moverse, girar, mirar hacia atrás, no hay nadie, nada. El espacio está vacío, pero la sensación no desaparece, porque no depende de lo que ves, depende de lo que ya se instaló. El susurro no se detiene, la respiración no se sincroniza, el olor no se disipa. Y lo más inquietante es que la mente comienza a adaptarse, a aceptar, a normalizar lo que no debería existir. Ese es el verdadero peligro. No el momento del contacto, sino lo que viene después. Porque una vez que algo logra acercarse de esa forma, una vez que rompe la distancia, una vez que deja de ser externo, ya no necesita el espejo, ya no necesita el ritual, ya no necesita ser llamado, porque ya encontró otra forma, una más cercana, más directa. Y en ese punto, la pregunta deja de ser si puedes escapar. La pregunta real es si aún puedes distinguir dónde terminas tú y dónde empieza eso. Marca y presencia. Pues bien, después del primer contacto, nadie vuelve a ser el mismo. No importa cuando intenten convencerse de que fue sugestión, de que fue miedo, de que todo ocurrió en un estado alterado por la oscuridad y la tensión. Hay algo que permanece, algo que no desaparece cuando encienden la luz, cuando salen del baño, cuando regresan a espacios abiertos donde, en teoría, nada debería seguirlos, pero lo hace. No de inmediato, no como una persecución evidente. Se manifiesta primero en detalles pequeños, íntimos, imposibles de compartir sin sentir vergüenza o duda. Porque lo que ocurre después no es lo suficientemente espectacular como para parecer real ante otros, pero es demasiado específico, demasiado constante para ser ignorado por quien lo vive. Todo comienza con la sensación, esa misma que apareció en el primer contacto, pero ahora sin el espejo, sin la oscuridad ritual, sin el contexto que podría justificarla. Una presencia, no visible, no definida, pero constante. En la nuca, en los hombros, en el espacio justo detrás de la espalda. Ese punto ciego donde el cuerpo sabe que algo podría estar, pero los ojos no alcanzan. Y junto a esa sensación, la marca. Y no aparece de forma dramática. No hay dolor inmediato. No hay sangre. Aparece como una molestia leve, una irritación como si algo hubiera rozado la piel durante la noche, un escozor mínimo localizado que obliga a tocar, a revisar, a buscar. Y cuando finalmente lo hacen, ahí está. No siempre igual, no siempre en el mismo lugar, pero con patrones que se repiten. Líneas finas, irregulares, como trazos hechos con algo delgado, pero no completamente definido.
A veces parecen rasguños, pero no hay profundidad. No hay ruptura clara de la piel. Otras veces son marcas más difusas, como si la piel hubiera sido presionada desde adentro, generando una textura distinta, ligeramente elevada, tibia, sensible al contacto. Algunos las describen como quemaduras leves, pero sin calor. Otros como si pequeñas zonas de la piel hubieran sido marcadas sin herida, sin causa visible, pero con una forma que no coincide con nada natural. Y lo más inquietante es que no desaparecen de inmediato. Permanecen, cambian, se desplazan ligeramente con el paso de los días, como si no fueran estáticas, como si respondieran a algo, a un ritmo, a una intención. El olor regresa con ellas. No constante, no siempre perceptible, pero aparece en momentos específicos, sin razón aparente. En una habitación limpia, en un espacio ventilado. De pronto, te llega ese olor dulzón, esa miel corrompida, ese fondo metálico que se instala en la garganta y no se va. Y cuando aparece la sensación también, más intensa, más cercana, como si ambos fenómenos estuvieran conectados, como si uno anunciara al otro, como si fueran parte de la misma presencia manifestándose de formas distintas. Pero hay algo más, algo que corrompe definitivamente cualquier intento de negar lo ocurrido: el reflejo. Los espejos ya no son iguales. No importa cuál, no importa dónde, algo en ellos cambia. Al principio es una incomodidad leve. Evitas mirarte demasiado tiempo, sentir que la propia imagen no es completamente confiable. Pero con el tiempo, las diferencias aparecen. No son grandes, no son evidentes, pero sí suficientes. Un movimiento que tarda una fracción de segundo más. Una expresión que se mantiene un instante adicional. Los ojos, otra vez los ojos, mirando de más, sosteniendo la mirada cuando tú ya la apartaste. Y ese detalle, ese mínimo desfase, es suficiente para activar algo profundo en la mente. Una alerta, una incomodidad que no se puede explicar, pero que tampoco se puede ignorar. Algunos intentan comprobarlo. Se mueven rápido, parpadean, hacen gestos bruscos y por momentos todo parece normal, pero no siempre. Porque hay instantes, cortos, fugaces, donde el reflejo no sigue. No exactamente, no perfectamente. Y en esos instantes la duda se convierte en certeza. No es imaginación, no es percepción alterada. Hay algo más ahí, algo que usa el reflejo, algo que no siempre logra imitar con precisión, algo que poco a poco parece mejorar, aprender, ajustarse. Y entonces ocurre lo más inquietante. La presencia deja de limitarse a momentos específicos. Se vuelve constante. No siempre intensa, no siempre evidente, pero siempre ahí, en los espacios vacíos, en los silencios prolongados, en estos segundos donde el entorno debería sentirse neutro, pero no lo es. Es una presión leve, como si el aire tuviera peso, como si el espacio estuviera ocupado, aunque no haya nada visible. Y la mente comienza a adaptarse. Ese es el verdadero peligro, porque lo que al inicio genera terror, con el tiempo se vuelve rutina. La sensación de ser observado deja de ser un evento y se convierte en estado. La incomodidad deja de ser alerta y se vuelve fondo. Y en ese proceso,
la resistencia disminuye. Algunos dejan de mencionarlo, dejan de hablar de las marcas, dejan de mirar directamente a los espejos, dejan de reaccionar al olor, y no porque desaparezcan, sino porque ya no pueden sostener ese nivel de tensión constante. Y eso es exactamente lo que permite que continúe, porque mientras menos se cuestiona, más espacio tiene. Mientras más se normaliza, ese ente se va acercando cada vez más. Y hay un detalle final, uno que aparece en varios testimonios y que nunca deja de repetirse. En algún momento, días después, incluso semanas, alguien se mira al espejo sin pensar, sin prepararse, sin expectativa, y por un instante ve algo más. No una figura completa, no una aparición clara, solo un cambio, una sombra mal colocada, una forma que no corresponde, un movimiento que no pertenece al cuerpo. Y en ese instante, aunque dure menos de un segundo, es suficiente para entenderlo todo. No se fue, no se quedó en el espejo, no se quedó en la noche del ritual. Se movió, se adaptó, se instaló. Y ahora no necesita manifestarse completamente, porque ya no necesita probar que existe, solo necesita estar lo suficientemente cerca, lo suficientemente constante, lo suficientemente presente, para que, incluso cuando no lo ves, sepas con absoluta certeza que sigue ahí. No era un juego. Y bueno, llega un punto inevitable en el que el miedo deja de ser suficiente. No porque desaparezca, sino porque cambia de forma. Al inicio es reacción, es impulso, es ese golpe en el pecho que obliga a mirar atrás, a encender las luces, a negar lo que está pasando. Pero cuando la presencia se vuelve constante, cuando las marcas aparecen, cuando el reflejo deja de ser confiable, el miedo se transforma en necesidad. Necesidad de entender. Porque hay algo profundamente humano en eso, en querer darle forma a lo desconocido, en intentar nombrarlo, ubicarlo, encontrarle un origen que lo haga manejable. Pero lo que ocurre aquí no se deja contener tan fácilmente. Los testimonios más consistentes, los que se repiten con mayor precisión, tienen un punto común. Todos, en algún momento, investigan. Buscan el nombre, buscan el origen, y lo que encuentran no es un mito limpio, no es una historia cerrada, es un conjunto de fragmentos, incompletos, incómodos, que parecen cambiar dependiendo de quién los cuenta, pero que siempre conservan un núcleo oscuro. El nombre Candyman no surge de la nada, se construye, se alimenta, y como muchas figuras que sobreviven en la memoria colectiva, está ligado a algo que ocurrió de verdad, algo violento, algo que dejó una marca lo suficientemente profunda como para no desaparecer, solo transformarse. Una de las versiones más persistentes sitúa el origen en el siglo XIX, en comunidades del sur de Estados Unidos, donde la violencia racial no era excepción, era un sistema. Ahí aparece un nombre, no siempre el mismo, pero con rasgos que coinciden. Un hombre, artista, pintor en algunos relatos, con una vida que cruzó una línea prohibida. Una relación, un vínculo, algo que en ese contexto no era permitido. Y la consecuencia no solo fue castigo, fue exhibición, fue mensaje, fue brutalidad. Los relatos hablan de mutilación,
de dolor prolongado, de una muerte diseñada no solo para terminar con una vida, sino para convertirla en advertencia. El detalle de la miel aparece ahí, no como algo simbólico, sino como parte del acto. El cuerpo cubierto, expuesto, entregado a los insectos, como si la intención fuera borrar, descomponer, hacer desaparecer no solo la carne, sino la identidad. Pero eso no ocurrió, no completamente, porque lo que sobrevive a ese tipo de violencia no siempre es físico, a veces es memoria y otras veces es algo más. Con el tiempo el relato cambia, se deforma, se transmite, pierde nombres reales, gana uno nuevo. Candyman. Más simple, más fácil de repetir, más fácil de invocar. Y ahí es donde el juego aparece. No como origen, más bien como consecuencia. Porque cuando una historia se repite lo suficiente, cuando se transmite de generación en generación, cuando se adapta a nuevos contextos, puede perder detalles, pero conserva algo esencial. La emoción, el miedo, la carga. Y eso es lo que mantiene vivo al nombre. Pero hay algo más, algo que conecta directamente con lo que ocurre frente al espejo. El patrón. Decir un nombre 5 veces no es exclusivo de este caso. Existen registros documentados en estudios psicológicos y antropológicos donde rituales similares generan respuestas perceptivas intensas. Uno de los más conocidos es el fenómeno del Bloody Mary, ampliamente estudiado por investigadores como Giovanni Caputo, quien documentó cómo la exposición prolongada a un reflejo en condiciones de baja luz puede alterar la percepción facial, generar distorsiones, incluso provocar la sensación de ver otra cosa. Pero aquí, eso no es suficiente para explicar lo que ocurre, porque en estos casos hay consistencia. Hay elementos que se repiten más allá de lo esperado. El olor, el zumbido, las marcas, la presencia y sobre todo la sensación de respuesta. Ahí es donde el ritual deja de ser juego y se convierte en puerta. Porque repetir un nombre no es solo sonido, es intención, es enfoque, es una forma de dirigir la atención, de fijarla, de concentrarla en un punto específico. ¿Cuál es ese punto específico? El espejo. Ese objeto cotidiano, ese elemento que todos tienen, que todos usan, pero que bajo ciertas condiciones deja de ser solo una superficie y se convierte en interfaz, en límite, en algo que separa pero también conecta. Cuando alguien se coloca frente a un espejo en la oscuridad, cuando reduce los estímulos externos, cuando fija la mirada, cuando repite un nombre con intención, con ritmo y con insistencia, está haciendo algo más que jugar. Está abriendo, no físicamente, pero sí perceptivamente. Está debilitando la barrera entre lo que reconoce y lo que no. Y en ese proceso, algo puede entrar o algo que ya está puede acercarse. El nombre entonces funciona como llave, no porque tenga poder por sí mismo, sino porque concentra, canaliza y dirige. Es una señal, una invitación, un punto de acceso. Y lo más inquietante es que no requiere creencia. No necesitas creer para hacerlo. Solo necesitas repetirlo. Eso es lo que lo vuelve peligroso, porque elimina la barrera más básica, que es la duda.
Muchos de los testimonios coinciden en algo que aparece después, cuando la investigación avanza, cuando las piezas comienzan a unirse, cuando el miedo se mezcla con comprensión. Y es algo muy simple. No lo llamaste, no lo creaste, no lo inventaste, solo lo hiciste consciente. Y al hacerlo, lo hiciste consciente de ti. Ese es el giro, el punto donde todo cambia de lugar. Porque la mayoría piensa que el ritual es activo, que tú haces algo y algo responde. Pero hay otra posibilidad, una más incómoda. Es decir, que el ritual tal vez sea reactivo, que lo que haces no es iniciar, sino responder a algo que ya estaba en proceso, a algo que ya estaba buscando, a algo que necesitaba un punto de conexión y cuando hiciste el ritual lo encontró. En tu voz, en tu reflejo, en tu intención. Por eso no era un juego, nunca lo fue. Solo parecía uno porque no se entendía, porque no se veía completo, porque no se sentía real, hasta que lo fue. Y cuando finalmente se comprende eso, cuando la investigación deja de ser curiosidad y se convierte en advertencia, ya es tarde para ignorarlo, porque el conocimiento no cierra la puerta, solo deja claro que ya está abierta. La persecución. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que todo cambia otra vez. No ocurre frente al espejo, tampoco ocurre durante el ritual, no ocurre en el instante del contacto, ocurre después, cuando la mente ya intentó adaptarse, cuando el cuerpo aprendió a convivir con la presencia, cuando el miedo dejó de ser constante y se convirtió en fondo. Es ahí cuando baja la guardia. Y es cuando comienza la persecución. Porque hasta ese punto todo tenía un centro, que era el espejo, el baño, ese espacio específico donde todo empezó. Pero cuando eso desaparece, cuando la presencia deja de concentrarse en un lugar, significa algo muy claro. Ya no está contenida, ya no depende de un punto fijo. Y lo más inquietante es que ya no necesita un límite. Los primeros indicios son sutiles. Sombras, no las normales, no las que se forman por la luz, no las que se proyectan con lógica. Estas se mueven, no rápido, no de forma evidente, pero lo suficiente. Un cambio en la esquina del ojo, un desplazamiento mínimo en la pared, una silueta que parece reorganizarse cuando no la miras directamente. El problema es que nunca están donde deberían. No siguen una fuente de luz clara, no respetan ángulos, no desaparecen cuando deberían desaparecer. Y lo peor, no siempre coinciden con nada físico. Una silla proyecta una sombra, pero hay otra detrás, más densa, más oscura, que no corresponde a ningún objeto. Un pasillo iluminado, completamente visible, pero con zonas donde la luz parece no entrar del todo, como si algo absorbiera, como si algo estuviera ocupando ese espacio, sin forma definida, pero con presencia suficiente para alterar la percepción. Al principio se ignora, se justifica, se racionaliza. Ay, es cansancio, tal vez sugestión, fatiga visual, pero la repetición rompe esa defensa, porque no es una vez, no son dos, es constante, en diferentes lugares, en diferentes momentos y siempre con el mismo patrón. Cuando no miras directamente se mueve, cuando giras la cabeza se detiene, pero nunca desaparece del todo. Y entonces el espacio comienza a cambiar. No físicamente, no de una forma que puedas medir,
pero sí en cómo se siente. Las habitaciones parecen más pequeñas o más largas dependiendo del momento. Los pasillos se sienten más profundos, como si tardaras más en cruzarlos, como si la distancia no fuera completamente estable. Las puertas parecen más lejos, aunque no se hayan movido. Y el aire vuelve a pesar. Ese mismo peso que apareció frente al espejo regresa, pero ahora en cualquier lugar, en la sala, en la cocina, en la calle. No importa, porque ya no depende del entorno, depende de otra cosa, de la cercanía. El olor aparece sin aviso. Ese dulzor podrido, esa miel corrompida, surge en momentos aleatorios, sin relación con el ambiente, sin causa aparente. Y cada vez que aparece, algo más lo acompaña. El zumbido, más bajo que antes, más controlado, pero presente, como si ya no necesitara manifestarse, o no manifestarse completamente, como si solamente le bastara con insinuarse, con recordarte que sigue ahí, que no se fue, que nunca se fue. Los testimonios coinciden en un punto crítico, el momento en que la persona deja de preguntarse si está siendo observada y comienza a sentir desde dónde. Ese cambio es sutil pero definitivo, porque implica algo muy específico. No es una presencia general, no es algo difuso, es direccional, está en un punto, en un lugar específico del espacio. Y ese punto cambia, se mueve. A veces está detrás, a veces a un lado, a veces justo enfrente, pero fuera del campo visual directo. En ese margen donde el ojo no enfoca completamente, pero donde la mente detecta movimiento. Y cuando intentas mirarlo no hay nada, pero la sensación no desaparece. Se mantiene, se desplaza, se ajusta, como si supiera exactamente dónde estás mirando y eligiera no estar ahí. Eso es lo que rompe todo, porque implica intención, implica conciencia, implica algo que no solo existe, sino que decide. Y cuando eso se entiende, aparece la inevitabilidad, esa sensación pesada, densa, que no tiene forma, pero que se instala en el pecho, en el estómago, en la respiración. No es miedo inmediato, es algo profundo. Es la certeza de que no importa lo que hagas, no se va a detener. Puedes cambiar de lugar, puedes encender todas las luces, puedes rodearte de gente. No importa, porque no está en el espacio, está en la relación, en la conexión que se creó, en el punto que se abrió. Y eso no se cierra moviéndote, no se rompe ignorándolo, no desaparece con el tiempo. Se mantiene, se adapta y se acerca. Algunos reportan algo más, algo que ocurre después de días, incluso semanas. Un cambio en la percepción del tiempo. Momentos, espacios en blanco, instantes donde no pueden explicar qué hicieron o cuánto tiempo pasó. No es pérdida total, es fragmentación, como si algo interfiriera, como si algo tomara pequeños momentos sin dejar rastro claro, pero con una sensación residual, incómoda, difícil de describir. Y en estos momentos el olor es más fuerte, el zumbido es más claro, la presencia más cercana, como si algo aprovechara esos espacios para avanzar, para acercarse más, para reducir la distancia. Y entonces llega el punto final, no el clímax, sino algo peor, la aceptación involuntaria. Ese instante en el que la mente, agotada y saturada, deja de resistir completamente. No porque quiera, sino porque ya no puede sostener la atención constante. Y en ese momento, la presencia deja de sentirse como algo externo. Se vuelve parte del entorno, parte del día, parte de la noche, parte de ti. Y eso es lo que la hace inevitable. Porque una vez que deja de ser intrusa, una vez que deja de sentirse ajena, ya no necesitas verla,
para saber que está. Ya no necesitas escucharla para sentirla. Ya no necesitas el espejo para entenderlo. Porque la persecución nunca fue sobre seguirte, fue sobre quedarse. Y ahora ya no hay distancia suficiente. Ya está aquí. Hay un instante mínimo casi imperceptible en el que todo deja de ser posibilidad y se vuelve presencia. No hay anuncio, no hay advertencia clara, no hay un sonido repentino que marque el inicio. Es más lento, más íntimo, más cercano. Comienza como todo lo demás, con el aire. Ese aire pesado, denso, que ya no solo se siente en el pecho, sino en la piel, como si cada poro estuviera cubierto por una capa invisible, húmeda, tibia, ligeramente pegajosa, como una bruma espesa que no puedes apartar con la mano. Respirar cuesta, no porque falte oxígeno, sino porque cada inhalación arrastra algo más. Un olor, ese dulzor insoportable, profundamente incorrecto, a miel fermentada, como azúcar quemada mezclada con carne en descomposición. Un aroma que se adhiera al fondo de la garganta, que baja lento, que se queda, que no se disuelve. Y entonces el sonido no llega de golpe, se construye. Primero uno, luego varios. Un zumbido, grave, irregular, vibrante, como si algo pequeño pero numeroso se moviera en conjunto, no alrededor, dentro, dentro de las paredes, dentro del aire, dentro de los oídos. Y no hay dirección, no puedes ubicarlo, porque está en todas partes al mismo tiempo. Y en medio de todo eso hay silencio. Un silencio más profundo que cualquier ausencia de sonido. Un silencio que no elimina el ruido, lo envuelve, lo contiene, como si todo estuviera ocurriendo dentro de algo más grande, algo que observa, algo que espera. El cuerpo lo siente antes que los ojos. La temperatura baja, pero no de forma uniforme. No es frío general, es localizado. Un punto, detrás, siempre detrás, como si alguien estuviera lo suficientemente cerca para alterar el aire, para enfriarlo con su presencia, para modificar la temperatura justo en la línea donde la piel deja de ser visible. Y luego, la respiración, no la tuya, otra, más lenta, más pesada, más húmeda. Un flujo irregular que roza apenas, que no sopla, que no empuja, solo existe, justo detrás de tu oído, descendiendo por el cuello, deteniéndose, volviendo a comenzar. Y ahí el cuerpo entiende, antes que la mente, antes que la lógica, antes que cualquier intento de negación, que ya está aquí. No como reflejo, no como sombra, no como posibilidad, sino como una presencia. Y cuando finalmente el impulso de girar la cabeza se vuelve imposible de contener, lo que aparece no es inmediato, porque no está esperando ser visto. Está mostrándose, lentamente. Primero la forma, no completa, pero sí fragmentada, como si emergiera desde un espacio que no coincide con el entorno, como si no estuviera completamente en el mismo plano, como si algo lo estuviera empujando hacia adelante, atravesando, adaptándose, tomando volumen. La silueta no es humana. O sí, pero no del todo. Es demasiado alta, demasiado rígida, con una postura que no corresponde a un cuerpo relajado, sino a algo que fue colocado, que fue sostenido, que no respira como debería, aunque emita respiración. La piel no es uniforme, no tiene color estable.
Es una mezcla irregular de tonos oscuros, zonas hundidas, áreas brillantes, como si estuviera cubierta por una sustancia que refleja la luz de forma desigual, viscosa, espesa. Tal vez miel, pero no fresca, no limpia. Miel endurecida, contaminada, adherida en capas, mezclada con algo más, algo que no debería estar ahí. Y debajo, movimiento, no externo, interno, pequeñas ondulaciones, desplazamientos mínimos, como si algo se moviera debajo de la superficie, como si la piel no fuera límite, sino contenedor. El sonido se intensifica. El zumbido ya no es ambiente, es origen. Proviene de él, de su interior, de su boca, apenas entreabierta, donde la oscuridad no es completa, donde algo se agita, donde algo vibra, donde el sonido toma forma. Y entonces, los ojos no aparecen de inmediato, se definen, como si estuvieran siendo recordados más que vistos, como si la mente los completara antes de percibirlos completamente. Oscuros, profundos, no reflejan la luz, la absorben y no miran, fijan. No hay movimiento ocular, no hay parpadeo, solo una dirección clara, hacia ti, siempre hacia ti. El rostro no es completamente reconocible. Tiene estructura, tiene rasgos, pero están distorsionados, estirados, como si hubieran sido modificados, como si no pertenecieran del todo a un solo momento, como si fueran la suma de algo que ocurrió y algo que sigue ocurriendo. La boca se abre un poco más, no para hablar, para liberar. Y de ahí salen, lentas, espesas, abejas, no como enjambre descontrolado, como flujo constante, ordenado, como si respondieran a algo, como si tuvieran dirección, como si no escaparan. Más bien, como si salieran, porque deben hacerlo. El sonido llena todo. No hay espacio sin vibración, no hay silencio, no hay pausa. Y aún así, lo más perturbador no es lo que ves, es lo que entiendes. Porque en ese momento todo encaja. El espejo, el nombre, la repetición, la presencia, la persecución. No eran eventos separados, eran etapas. Y esto es el resultado. Pero hay algo más, algo que no se puede ignorar. No hay ataque inmediato, no hay movimiento brusco, no hay violencia directa, solo cercanía. Una cercanía que reduce el espacio, que elimina distancia, que convierte el aire en algo compartido, algo que ya no es tuyo. Y entonces el sonido cambia. No desaparece, se reorganiza. El zumbido baja, se concentra, se agrupa y por primera vez se distingue algo dentro de él. No palabras claras, no frases completas, pero sí intención, un patrón, un ritmo, algo que intenta formar lenguaje, algo que roza la comprensión, que se acerca, que casi se entiende y se queda ahí, incompleto, como si no necesitara decirlo completamente, como si bastara con que tú lo completes. Y en ese instante lo haces, no en voz alta, no conscientemente, pero lo haces. El nombre otra vez, dentro de tu cabeza, y al hacerlo algo cambia, no en él, en ti. Porque ahora no solo lo ves, lo reconoces, y al reconocerlo, lo afirmas.
Lo haces real en un nivel que no se puede revertir. La distancia desaparece. No porque el avance, porque ya no existe, porque ya no hay él y tú en el mismo sentido. Hay conexión, hay vínculo, hay algo que ya no puede separarse completamente. Y entonces todo se entiende. El sonido, el movimiento, el aire. Por un segundo, tal vez menos, tal vez más. Y en ese vacío, en ese espacio sin referencia, hay una certeza. No se fue, no desapareció, no terminó, solo cambió de lugar. Y cuando el sonido regresa, cuando el aire vuelve, cuando el cuerpo responde otra vez, ya no estás solo. No como antes, nunca como antes, porque ahora ya no necesitas el espejo. Y bueno, chicos, hay algo en los nombres, algo que rara vez cuestionamos. Lo usamos todos los días para llamar, para identificar, para recordar, para dar forma a lo que nos rodea. Nombrar es una forma de control, es una manera de decir, esto existe, esto es real, esto está aquí. Pero esta noche, después de todo lo que hemos escuchado, la pregunta cambia. Porque no todos los nombres funcionan igual. Algunos no solo identifican, algunos responden. El problema es que no lo sabemos cuando los decimos. No hay advertencia, no hay una señal clara que te diga qué nombres son seguros y cuáles no. Crecemos repitiendo historias, leyendas, juegos, creyendo que son solo eso, palabras, sonidos, tradiciones que pasan de boca en boca sin consecuencias reales. Pero a veces esas historias no sobreviven por casualidad. A veces persisten porque algo en ellas sigue activo, porque algo en ellas necesita ser recordado. Y cuando lo repites, cuando lo dices en voz alta, cuando lo sostienes en tu mente, cuando lo proyectas frente a algo tan antiguo, tan simbólico, tan ambiguo como un espejo, no solo estás jugando, estás participando. El espejo, ese objeto cotidiano tan común, tan ignorado, no es solo una superficie, es un límite, un punto donde lo visible y lo invisible se rozan, donde lo que eres y lo que percibes se encuentran en un mismo plano. Y cuando lo miras en la oscuridad, cuando reduces todo lo demás, cuando te quedas solo con tu reflejo, con tu respiración, con tu voz, te conviertes en el centro de algo, en un punto de atención, en una señal. Y si algo está escuchando, no necesita mucho más. Tal vez nunca pensaste en eso. Tal vez alguna vez, por curiosidad, por juego, por desafío, te paraste frente a un espejo, apagaste la luz y probaste. Tal vez lo dijiste una vez, tal vez dos, tal vez llegaste hasta el final y no pasó nada. Nada visible, nada inmediato, nada que te hiciera correr, gritar o recordar el momento como algo importante. Pero eso no significa que no haya ocurrido nada. Porque como escucharon, no todo sucede en el instante. Algunas cosas comienzan después, en pequeños cambios, en sensaciones que no puedes explicar, en esa incomodidad leve cuando pasas frente a un espejo en la noche, en ese segundo de más que tardas en apartar la mirada, en esa necesidad inexplicable de encender una luz aunque sepas perfectamente dónde estás. En ese momento, cuando el silencio se siente más pesado de lo normal, cuando el aire parece más denso, cuando tienes la sensación muy leve pero persistente de que no estás completamente solo, ahí es donde todo regresa.
no como recuerdo, como presencia. Y la duda, esa duda incómoda, comienza a crecer. ¿Y si sí lo hiciste? ¿Y si en algún momento sin darte cuenta abriste algo? ¿Y si no se trataba de creer, sino de hacerlo? Porque esa es la parte más inquietante de todo esto. No necesitas fe, no necesitas intención real, no necesitas entenderlo, solo necesitas repetirlo. Y una vez que lo haces, no puedes deshacerlo, no completamente. Tal vez nunca viste nada, tal vez nunca escuchaste el zumbido, tal vez nunca sentiste el olor, pero eso no significa que no haya estado ahí, esperando, observando, reconociendo. Porque los nombres funcionan en ambas direcciones. Tú los dices, pero algo puede escucharlos. Y si responde, no siempre lo hace de inmediato. A veces solo se acerca, poco a poco, sin prisa, sin ruido, hasta que un día, sin razón aparente, te detienes frente a un espejo y sientes que algo te está mirando primero. Así que esta noche, cuando apaguen la luz, cuando el reflejo sea lo único que quede frente a ustedes, piénsenlo bien, no en lo que vas a ver, sino en lo que podría ya estar ahí. Porque si alguna vez dijiste el nombre, aunque haya sido solo una vez, aunque haya sido hace mucho tiempo, aunque no lo recuerdes con claridad, hay una posibilidad, pequeña, silenciosa y persistente, de que no lo hayas terminado. Y lo que comienza, aunque no lo veas, no siempre necesita que lo repitas para seguir. Y así es como damos por concluida esta emisión del famosísimo Candyman. No sé si ya conocían esta historia o solamente habían visto la película, que por supuesto, pues en la película hay mucho show, pues porque Hollywood, pero es una leyenda urbana muy conocida. Y bueno, pues espero que hayan conocido un poco más acerca de esta leyenda americana y que les haya gustado, que les haya interesado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también, por supuesto, pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, me pueden encontrar como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!